Bueno, ahora pasamos al siguiente punto, donde voy a tratar de tirarles algunos tips de cómo trabajar con las poblaciones rurales como trabajadores sociales para ir logrando lo que estábamos mencionando en los puntos anteriores. El título es Capacidad de adaptación, implica varios ítems, que es humildad y sencillez, poseer conocimientos previos sobre la comunidad, la vestimenta, el trato cortés, la adaptación en la práctica, errores comunes, recomendaciones. O sea que son tips muy importantes, sugerencias muy importantes a tener en cuenta en base a mi experiencia y en base a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces empezamos con lo que es la humildad y la sencillez. Todos tenemos un concepto a priori de lo que es ser humilde y lo que es ser sencillo. Humildad es una palabra de origen latín, proviene del término humus, que hace referencia a la parte más baja del suelo, la parte más fértil de la tierra. Imagínense, humildad hace referencia a la tierra, y la tierra es la principal materia prima del productor para realmente que crezcan sus cultivos, ¿no? Para sembrar y para cosechar. Imagínense el relacionamiento, ¿no? Que existe en lo que es la humildad y lo que es la agricultura, ¿no? Porque proviene de la palabra tierra, del humus, que es el abono que tiene la tierra para que crezcan las plantas vigorosas y que produzcan bien. Y bueno, y qué mejor manera de empezar un trabajo de intervención en una comunidad rural honrando una cualidad directamente relacionada a la principal materia prima de las poblaciones rurales o campesinas, como dijimos, ¿no? La mejor manera de empezar. Estas dos características del ser humano marcan la diferencia sin importar el ambiente, la cultura o región geográfica alguna. ¿Quién no aprecia la actitud humilde de una persona en su relacionamiento con los demás, ¿no? Siempre rescatamos eso de la persona, admiramos, ¿no? Y decimos, qué humilde es esa persona, tiene una actitud muy sencilla, muy humilde, se valora, se respeta, se aprecia eso. Es una característica relacionada con la bondad, el éxito es un don o habilidad desarrollado por buenas personas, ¿no? Implica también una predisposición para el aprendizaje, de apertura a los demás. No olvidemos que al realizar una intervención en una comunidad, sea rural o urbana, debemos tener esa predisposición no solo de transmitir conocimientos, estrategias, métodos, sino también desarrollar esa capacidad de escucha, de disponernos para aprender de las experiencias y conocimientos de los miembros de esa comunidad rural. Me acuerdo en mi época de universidad, un docente, un profesor siempre nos decía, hay que ser siempre humildes y porque uno aprende hasta del mendigo de la calle, ¿no? Imagínense lo profundo de esto, ¿no? De que la actitud de humildad implica también esa predisposición de no ir a imponer nuestra persona como superiores, como que lo sabemos todo, sino que también la gente del campo, de la zona rural, tienen también una sabiduría ancestral y podemos aprender muchísimo de ellos, ¿no? A eso se refiere esta parte. Adoptar una actitud humilde y sencilla ante una comunidad rural es demostrarnos como seres limitados, imperfectos como ellos. Que ellos no noten la diferencia, que no nos vean diferentes a ellos, a eso se refiere. Que no venimos en carácter de superioridad, ya lo habíamos hablado, o de imponer alguna verdad o criterio. Más bien que somos personas capaces de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra actividad, que nos persigan con intenciones de aprender con ellos y aunar esfuerzo en pos de algo mejor para ellos, que la razón de ser de nuestra formación y nuestra acción son ellos. O sea que nuestra razón de estar con ellos en ese momento de la intervención es por el bien de ellos. Estamos nosotros llevando nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestra voluntad para ayudarles a que ellos tengan esa mejor calidad de vida. El siguiente punto, el siguiente ítem, poseer conocimientos previos sobre la comunidad. Conocimientos previos, dos palabras combinadas que dan a entender un anticipo, estar un paso adelante. En un proyecto o situación, es una herramienta que da cierta ventaja. De hecho, existe una frase, el conocimiento es poder. Es una frase, no sé a quién está atribuida eso, pero solemos escuchar. Tener conocimiento es tener poder. En este caso, este poder lo utilizaremos no como un arma para someter, no para someter a los demás, para doblegar o para derrotar. Lo utilizaremos para establecer ya una estrategia
referida a todos los aspectos de la intervención antes del primer contacto con la comunidad. Siempre hay que tener una preparación previa, tratar de conocer lo más que se pueda de una comunidad antes de entrar en el primer contacto, antes de tener vínculos con esas personas. Eso ayuda muchísimo. Algunos datos importantes que debemos saber sobre la comunidad rural antes de la intervención o antes del primer contacto. Por ejemplo, puede ser la cantidad de habitantes, los rubros que cultivan, la religión, días festivos, hábitos alimentarios, nivel educativo. Si ya tuvieron experiencias anteriormente con un trabajador social, si ya trabajaron con ellos, algún colega nuestro, o algún dato particular que debamos saber. ¿Y por qué hacemos referencia a conocer, por ejemplo, la religión de ellos, la cantidad poblacional, la parte cultural? Porque hablamos también en puntos anteriores de que ellos son muy tradicionalistas, o sea que tienen una cultura bastante vertical que podemos ir, digámosle así, flexibilizando de a poco y utilizando mucho nuestra habilidad y nuestro conocimiento. Por eso ese texto, esa frase se enfatizaba: el conocimiento es poder. Con ese conocimiento que tenemos de esa comunidad rural, de las características de esa comunidad rural, dependerá el éxito de nuestro proyecto de intervención más adelante. Entender que los conocimientos a priori deben manejarse con cautela, ya que la fidelidad de los mismos no están al 100%. En este punto enfatizar de que también nosotros no podemos fiarnos de las informaciones que recibimos, porque muchas veces pueden ser erradas, pueden ser tergiversadas, pero no obstante es una herramienta bastante importante, pero hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Manejarlo con mucha cautela, con mucha prudencia. Nuestra intervención o sistema de trabajo se bosqueja con los conocimientos previos, inicia con ellas, pero debemos ser flexibles e ir acomodando nuestro actuar o sistema de trabajo en la medida que vayamos conociendo personalmente las características particulares de la comunidad. O sea que el poseer conocimientos previos es como sería establecer una hipótesis, que a medida que vamos contrastando las variables, utilizando los instrumentos de recolección de datos, después de un estudio, bueno, aceptamos nuestra hipótesis, se aprueba o se rechaza, ¿no? Es algo parecido. El tener informaciones anticipadas sobre una comunidad rural es de vital importancia, ya que las mismas mayormente se manejan en un contexto muy tradicionalista. Enfatizamos ya esa parte, son muy tradicionalistas, ellos muy verticalistas, lo cual no nos permite pegarnos el lujo de equivocarnos en nuestro comportamiento o expresiones, porque el mínimo error podría suscitar situaciones que dificulten el buen desarrollo del trabajo de intervención. No podemos pegarnos el lujo de equivocarnos en una forma de ser, una forma de actuar, inclusive pronunciar una palabra, porque ellos pueden considerarlo una ofensa y eso más bien es como una espina clavada en el corazón de ellos, ¿no? Por más que quitemos esa espina después, queda una cicatriz, ¿no? Sería algo parecido. Después la vestimenta. La vestimenta, ¿por qué la vestimenta? La vestimenta es muy importante y vamos a compartir algunos datos para que ustedes puedan después analizarlo, ¿sí? Los habitantes de las zonas rurales se caracterizan por utilizar una vestimenta muy sencilla. Esto es porque las características mismas de las labores diarias que realizan en sus fincas, claro, cada quien también seguramente tiene sus ropas de gala o de fiesta que lo utilizan en ocasiones especiales, porque en la zona rural también la persona tiene su pantalón, su saco, su traje, en caso de los varones, las damas también sus polleras, la ropa elegante de acuerdo a la región, pero lo utilizan muy de vez en cuando, solamente por ejemplo en las fiestas patronales, por ejemplo, ¿no? Pero también utilizan, pero la mayor parte de su rutina, de su vida laboral, usan atuendos muy sencillos, vestimentas muy sencillas. Por ello, como trabajador social debemos de tener muy en cuenta el ambiente en el cual vamos a desenvolvernos, y uno de los sentidos que nos permite recibir información los seres humanos es la vista, agudizar la vista, ver, observar, ser muy agudos en la visión, ¿no? Recuerden la frase también, ¿sí? A mí me encantan las frases. La primera impresión es la que cuenta, ¿sí?
nosotros mismos, en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. En la ciudad, por ejemplo, la primera entrevista de trabajo, nos vestimos de lo mejor, con corbata, nos peinamos bien, las mujeres se maquillan, nos ponemos la mejor ropa. Y algo parecido también es ponerse de acuerdo a tono de una comunidad rural, el trabajador social, para que esta primera impresión sea buena, ¿no? Entonces, es decir, que con el primer contacto con los miembros de una comunidad rural ya hemos causado un sentimiento de agrado en ellos, ¿sí? Y ahí entra a tallar un papel muy importante, es el atuendo que lleva el trabajador social, la vestimenta. Este primer contacto visual permitirá dos situaciones. Por una parte, nosotros como trabajadores sociales tenemos una percepción del lugar en que vamos a estar trabajando. En ese momento pueden pasar muchas cosas por nuestra mente. Y por otra parte, en ese primer contacto también los miembros de la comunidad rural harán una evaluación visual, una evaluación externa sobre nuestra persona. O sea que ante el primer contacto, nosotros como trabajadores sociales no creamos que nosotros solamente estamos evaluando a los miembros de la comunidad rural, sino que también ellos a la par nos están evaluando a nosotros. Por eso es muy importante cuidar la parte del atuendo. Sería un momento clave que dará inicio a nuestro relacionamiento con los miembros de esa comunidad, en donde no podemos permitir una percepción negativa de nuestra persona. Ante el primer contacto, nosotros no podemos pegarnos el lujo, como les he mencionado anteriormente, de que los miembros de una comunidad tengan una percepción negativa de nosotros. Tal vez no nos van a manifestar, no nos van a decir, pero en su interior van a pensar: con esta persona a mí no me va a hacer de mucho agrado trabajar. No queremos que eso pase. Queremos que ante la primera impresión causemos un sentimiento de afecto, de aprecio de los miembros de la comunidad rural, para que después los pasos siguientes, los procesos siguientes se vayan dando con mayor facilidad. Imagínense si llegamos al lugar con un calzado deportivo color blanco. Yo no me imagino acá en Paraguay ir a trabajar en la zona rural y llevar atuendos de color blanco. Tenemos tierra roja, y por más que sea una tierra arcillosa de color negro, bueno, la ropa blanca se ensucia fácilmente, no se relaciona mucho con la etiqueta, con la sociedad, con la cultura, con la aristocracia, ¿no? Entonces, negativo, no atuendos de color blanco, por ejemplo, no un pantalón, jean color claro también no aplica, con una camisa o remera blanca, o polo, como le dicen también en otros países. En ese caso estaríamos totalmente desentonando ante el ambiente, porque no nos ofrecerán sentarnos en un living o sofá, ¿verdad? En la zona rural casi no existe eso, dependiendo de la zona también, aunque la mayor parte no tiene esas comodidades, ¿no? O una silla giratoria tipo ejecutivo, el que yo estoy teniendo ahora. Nos ofrecerán probablemente una silla de madera, u otro mueble rústico similar. Entonces, obviamente, si llevamos una ropa de un iremos incómodos, y ellos también se van a sentir incómodos porque no tienen un mueble acorde a lo que nosotros somos, porque nos van a considerar que somos personas, digámosle así, muy, no sé qué término utilizar, ¿no? Acá en Paraguay le decimos muy finas, o sea que muy delicadas. Entonces, obviamente, ahí ya hay una barrera, ¿no?, entre la comunidad y el trabajador social. Por ello, este detalle de la vestimenta, que nos puede parecer tan superficial, podría dar inicio a un buen relacionamiento, o caso contrario puede significar un bloqueo o un obstáculo en el desarrollo de nuestro trabajo. Imagínense algo tan insignificante aparentemente. Algunos a lo mejor van a decir: yo como trabajador social puedo vestirme como quiero vestirme, yo no tengo por qué darle gusto a los demás, yo no vivo no estudié como profesional para que me digan cómo vestirme o cómo no vestirme. El tema está en que, como nosotros somos trabajadores sociales, trabajamos con gente en situaciones de vulnerabilidad, en este caso gente de la zona rural, donde también la forma de vestir va a influir también en el éxito o en el fracaso de nuestro trabajo, y nosotros queremos tener éxito. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos, muy a pesar nuestro, a ciertas cuestiones que tal vez no estamos acostumbrados, ¿sí? Por eso es muy importante los datos previos. Además, el trabajador social, al percibirse acorde al ambiente, experimenta una sensación de confianza y mejora su desempeño profesional. La persona, al tener el primer contacto, el trabajador social, al tener el primer contacto, se da cuenta por la expresión. Nosotros los seres humanos somos muy expresivos,
y más todavía la gente de la zona rural acá en Paraguay son muy expresivos. Con la mirada, con los gestos, te están transmitiendo un fuerte y claro mensaje. Te está diciendo, yo te aprecio, yo te respeto, sos una buena persona, o con la mirada, con las expresiones, te está diciendo todo lo contrario. No me caes bien, no sos de mi agrado, no quiero trabajar contigo. Entonces, por ello es muy importante la vestimenta, ¿no? Tirarles algunos tips, ejemplos, ¿no? De vestimenta para el trabajador social en comunidades rurales. Por ejemplo, el varón puede llevar un jean u otro material resistente, similar, ¿verdad? Con colores oscuros, zapatones de cuero, tipo botas, con colores oscuros. Obviamente siempre apunta a colores oscuros. Camisas mangas largas, porque acá en Paraguay, por ejemplo, nosotros somos de un clima subtropical y el frío es una etapa muy corta, 3 meses, 4 meses a lo máximo, y después el resto del año hace mucho calor. Por eso es importante protegerse del sol por los rayos ultravioleta. Y también cuando uno trabaja con los productores debe involucrarse también en sus tareas diarias, y eso implica ensuciarse también, e implica exponerse a cortes, a insectos, etc. ¿Sí? Por eso utilizar mangas largas, botas, pantalones largos, de material resistente. Algo en la cabeza para protegerse del sol, preferentemente sombrero o kepis también, ¿no? O gorro, como quieran llamarlo, porque también el trabajador social debe cuidar su salud, ¿no? Para la mujer, prácticamente los mismos atuendos. Las mujeres obviamente en las fiestas de gala usan mucho la pollera y todo eso, pero hoy en día vemos de que, al menos acá en Paraguay, nosotros vemos mucho que las veterinarias, las ingenieras agrónomas y otros profesionales, cuando van a irse al campo, ya las mujeres se ponen pantalón, especialmente jeans. Se usan mucho en Paraguay los jeans de color oscuro, especialmente negro o marrón oscuro, u otro material parecido al jean, ¿no? Zapatones también, colores oscuros, camisas manga largas, también algo en la cabeza para protegerse. O sea que cuando en Paraguay, acá nosotros, cuando nos vamos a trabajar en el campo, de lejos el varón y la mujer se ven igualitos. También si tienen el pelo largo la mujer, lo tiene bien recogidito con un material, porque realmente es la única forma, porque la mujer con pelo largo, con pelo suelto, con el sudor, resulta incómodo y no va a poder realizar ciertas actividades. Entonces, en el ámbito rural, la vestimenta del varón y la mujer son muy parecidas. Obviamente la diferencia solamente se nota en los cortes, porque las mujeres lo usan un poco más apretaditos y los varones un poco más sueltos, ¿no? Aclarar que estos ejemplos de modos de vestir es principalmente por dos motivos. Primero, para estar en consonancia con el ambiente en donde realizamos la intervención, donde la forma de vestir es sencilla. Por otro lado, para protección del trabajador social, evitar picaduras de insectos, protegerse del sol, entre otras cosas, lo que yo ya les estaba mencionando. La vestimenta es muy importante en el sector rural, porque como nosotros sabemos, hay muchos insectos, otros tipos de alimañas, inclusive serpientes, ¿no? Que al tener un zapatón realmente se protegen muchas cosas, porque a los agricultores, a la gente del campo le gusta mucho, ellos te invitan, te quiero mostrar mi chacra, te quiero mostrar mi campo, mi finca, ¿no? A veces casi me sale el guaraní, porque en Paraguay hablamos mucho el guaraní, la gente de la zona del campo habla el guaraní, casi pronuncia algunas palabras en guaraní, y te invitan, vamos conmigo en mi chacra, ¿no? Entonces tenés que irte con ellos porque eso les agrada, les resulta agradable. Si al trabajador social le invita a un agricultor o la familia le invita, vamos, te quiero mostrar mi cultivo, y le dice, no me quiero ir. Y tal vez en su interior dice, no me quiero ensuciar mis zapatos, no quiero que me hinquen las espinas o algo así. Le va a sacar mal a ese productor, a esa familia. Hay que acompañarles a ordeñar la vaca, a trabajar en el campo, donde fuera. Tenés un punto ganado si haces eso. Después pasamos al trato cortés, que está relacionado también. La cortesía es otra característica tenida muy en cuenta en las comunidades rurales. Va más allá de solamente relacionarlo con buenos modales. Ser cortés significa tener respeto por otras personas, sin tener en cuenta diferencias económicas, raciales u otros rasgos que jerarquizan o diferencian una persona de otra. El trabajador social puede demostrar su cortesía en una comunidad. Ya tiene azúcar. En una comunidad rural, escuchando atentamente a los miembros cuando nos hablan de anécdotas, de cosas de sus vidas, que quizás para nuestro trabajo
no aporte una información importante o datos estadísticos que nos puedan ser útiles al momento de redondear una idea. Cortesía es hacerle sentir importante a la otra persona, tomándolo en serio en todas las cosas que nos está transmitiendo, ya sea a través de palabras, gestos o acciones. No es un simple acto de amabilidad, es una actitud que nos permite dejar huellas en esas personas con nuestra marca personal, que sientan a un ser humano como ellos, un ser simple, capaz de sentarse a compartir con ellos un momento de relax, tomando tereré, mate, un jugo, un té, un café. El tereré, ahí ya pronuncio una palabra en guaraní, el tereré es el mate frío en Paraguay, en la Argentina, en el Uruguay se lo toma caliente, ¿no? Acá en Paraguay tenemos el tereré, que es la bebida fría tradicional de nosotros, ¿no? Y que esto el trabajador social no lo considere una pérdida de tiempo, sino una inversión de tiempo. Yo utilicé una frase, marca personal. Para mí la marca personal es el carácter de la persona, es la forma de ser. Podemos llamarlo también carisma, pero va más allá del carisma. Yo lo entendería más bien como una predisposición de ser atento con la persona, de que el trabajador social en una comunidad rural deje una huella profunda por su sencillez, por su esmero, por muchas cosas que se complementan y que hace que esa comunidad rural le tenga una alta estima y un alto respeto al trabajador social. Por eso el trato cortés es algo fundamental también. Y en las comunidades rurales la cortesía trasciende palabras como gracias, por favor, disculpe, las mismas cosas que utilizamos también en nuestras relaciones en el ámbito de la ciudad. Es muy parecido también, ¿no? Solamente que con frases más sencillas, con palabras más sencillas, ¿no? Debemos cuidar el tono de la voz, las palabras utilizadas para dirigirnos a los miembros de la comunidad, más aún si nos dirigimos a personas de edad avanzada. Hasta la forma de sentarnos en la silla o muebles similares puede significar una falta de respeto. Las personas de edad avanzada en las comunidades rurales son muy respetadas porque lo consideran una persona con sabiduría, con una trayectoria de vida, que es un ejemplo aparte para los miembros de esa comunidad. Por eso, el ganarse el aprecio, el respeto, el buen trato hacia las personas que tienen más edad también es un tips bastante importante, ¿no? Un ejemplo importante acá en Paraguay es tomar tereré. Recién le estaba mencionando el tereré. En días calurosos tomamos el que es el mate frío. Lo más común que cuando uno se va en el campo, en la chacra, en una comunidad rural, la gente te dice, bueno, antes de ir a trabajar, tomemos unos mates de tereré. Sentarse con ellos, no hay pérdida de tiempo. Eso, como dije también, compartir unos mates y después hablarles de nuestro trabajo o después acompañarles en su lugar de trabajo. Ese tomar tereré o el mate, nosotros tomamos mate en épocas de frío, ¿no? Y hace que también haya una mayor química entre el trabajador social y la persona o la familia que está uno visitando. Hace también que se ablande más también la persona o el grupo de personas, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, se considera eso como un acto de cortesía y de respeto, como les dije, ¿no? Adaptación en la práctica. Otro punto bastante interesante. El adaptarse al grupo objeto de su intervención es un paso obligado para el trabajador social. Tenemos que adaptarnos, ¿sí? Porque como dijimos, primero tenemos nosotros que adaptarnos y tratar y lograr de que la sociedad después se adapte a lo que nosotros queremos hacer, en este caso una comunidad rural. ¿Cómo será esta situación en una comunidad rural? Pues podríamos decir que hay que vivirlo para entenderlo. En este caso, como les estaba diciendo, yo les estoy mencionando en base a experiencia varias sugerencias, varios tips de cómo adaptarse para que realmente podamos hacer bien nuestro trabajo y que surta el efecto deseado. No obstante, el poseer un bagaje de conocimientos nos puede facilitar enormemente el trabajo. De hecho, los conocimientos previos, la forma de vestirse, la cortesía, ya nos está proveyendo algunos conocimientos que forman parte de la adaptación. Nos
están dando ya herramientas importantísimas para adaptarnos, ¿sí? O sea que ser uno más de la comunidad rural, que los miembros de la comunidad rural le sientan al trabajador social como uno más de ellos. Traslademos la adaptación cómo se da en la naturaleza. Los animales, por ejemplo, poseen características diferentes dependiendo de las regiones climáticas que habitan. En este caso, se trata de una cuestión de supervivencia, en el caso de los animales me refiero. En el caso del trabajador social en una comunidad rural, esta supervivencia lo cambiaríamos por posibilidades de éxito. Mientras más se adapta el trabajador social a la comunidad rural en donde está trabajando, más van a ser sus posibilidades de lograr el éxito en su trabajo. La capacidad de adaptación también es referido en cuanto a los planes que como trabajadores sociales establecemos para realizar una intervención. Entiéndase que en una comunidad rural o en cualquier grupo pueden surgir cambios repentinos, cambios no previstos, porque el cambiar constantemente está en la naturaleza humana. Y como profesionales debemos hacer que el impacto del cambio de actitud de un miembro de un grupo entero sea mínimo en el plan de trabajo. Entonces, pasamos ahora a lo que es la parte de errores comunes. ¿Qué errores comunes tenemos que evitar? Por ejemplo, no debemos tutear a las personas, a los miembros de las comunidades rurales. No debemos mirar a otro lado cuando el miembro de la comunidad nos está hablando. En caso de una reunión, cuando tomes la palabra, no debes mirar solo a una persona, debes mirar a todos por igual, ¿no? Y por último, para cerrar esta parte, darle algunas recomendaciones. Para finalizar esta parte, podemos mencionar que las palabras clave como primer contacto, romper el hielo, primera impresión, adaptación, interpretación, prejuicio, es decir, todo lo relacionado a una primera experiencia con una comunidad rural debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sin importar que hayan sido buenas o malas los primeros pasos en un trabajo de intervención social en una comunidad rural, debemos de continuar y tratar siempre de obtener los mejores resultados posibles. Lograr confianza en el grupo, la actitud empática. La actitud empática es ponerse en el lugar de la otra persona. Es una cuestión muy importante para el trabajador social, lograr ser empático, ponerse en el lugar de la persona y más todavía entendiendo que esa familia o esa comunidad tiene familias necesitadas, familias que necesitan ser mimadas, ser guiadas en sus trabajos y el trabajador social en casos, por ejemplo, de tener experiencias previas con comunidades similares, debe hacer un breve relato de ello y así los miembros del grupo entenderán que existen experiencias del profesional y que hace que los miembros de la comunidad interpreten que el trabajador social entiende lo que ellos están viviendo. Eso es muy importante también. Para agregar más en esta cuestión, está el interés por la situación comunitaria. ¿Cómo puede un trabajador social demostrar interés por la situación comunitaria? Cuando se realiza una intervención sin importar el lugar, el trabajador social debe enfocarse en sus objetivos para ayudar a mejorar la situación de ese grupo en condiciones de vulnerabilidad, en este caso una comunidad rural. Enfocarse en los objetivos implícitos en el proyecto significa un interés en esa comunidad. Interés que debemos demostrar con acciones concretas en que, por ejemplo, podemos en este aspecto citar en el momento en que el trabajador social tenga el primer contacto con la comunidad rural, más probable que esta situación se dé en una reunión. Por ejemplo, el trabajador social en ese caso debe dar a conocer los datos a priori que tiene sobre la comunidad y eso implica que se tiene ya un interés previo por la comunidad. Es un dato muy importante que tomen en cuenta los pobladores, de que el trabajo social previo al contacto ya está tomando un interés por esa comunidad. El identificarse con la comunidad, un término también parecido,
En este punto, el trabajador social primeramente debe interpretar la cosmovisión de los miembros de la comunidad, es decir, de qué manera ellos perciben el mundo, qué perciben del pasado, del presente y del futuro, quiénes fueron, quiénes son y qué quieren ser. Ese es un paso fundamental que el trabajador social debe asimilar, debe entender para poder después también ir esbozando el proyecto y otras estrategias para lograr sus objetivos dentro de esa comunidad rural. Después tenemos demostrar apertura. Demostrar apertura, podemos decir que como trabajadores sociales tenemos conocimientos sociológicos, psicológicos y otras ciencias que nos permiten desenvolvernos de una manera adecuada ante diversas situaciones y diversos grupos. No obstante, como persona, como ser humano, somos diferentes, ¿no? Ni los dedos de nuestras manos son iguales, diríamos algunos para ejemplificar y justificar que cada persona somos únicos e irrepetibles. Podemos preguntarnos a qué viene este comentario, ¿no? Y es sobre nuestra naturaleza humana. Las cosas innatas que poseemos, quizás cuestiones genéticas, hereditarias, por ejemplo, el buen humor, el buen humor constante, el ser introvertido, extrovertido, el poseer habilidades para comunicarnos con otras personas, habilidades para transmitir de forma correcta una información, etc. Y también, les hablaba también anteriormente, el demostrarnos igual que ellos. Nunca el trabajador social debe demostrarse superior a los miembros de una comunidad. Y también después podemos ir a modo de recomendación para terminar este punto. La confianza es una palabra sobre la cual podemos tener muchas interpretaciones, pero la confianza en una persona o en un grupo llega a su plenitud posterior a una prueba, a una experiencia o a resultados. Es decir, que confianza es sinónimo de obras, de testimonios, de ejemplos, de algo concreto que garantice la capacidad, eficiencia o profesionalismo de alguien o de un grupo de personas. O sea que el trabajador social, para lograr la confianza del grupo, debe mostrar un ejemplo, una obra que haga que logre la confianza de ese grupo, de los miembros de esa comunidad rural. Establecer una buena comunicación vemos bastante importante también. La importancia del diálogo. El diálogo puede darse de diversas formas. En cambio, el trabajador social, al momento de realizar una intervención en una comunidad rural, debe considerar situaciones que propicien que el diálogo sea fluido y sin obstáculos. En este caso, a tener en cuenta que debemos nosotros propiciar el diálogo, incentivar, inducir al diálogo, que los miembros de la comunidad sientan confianza en nosotros para poder transmitirnos conocimientos, inquietudes y otro tipo de cuestiones, inclusive cuestionamientos o enojos, ¿no? Después, otro aspecto importante es identificar él o los líderes. Es también un tema muy importante, porque en todo grupo humano siempre existe una persona que por algunas características peculiares hacen que los demás lo respeten, que le den la confianza y permitan que éste tome decisiones en nombre de los demás. El trabajador social siempre debe identificar al o a los líderes, porque va a ser un aliado fundamental para poder inducir a los demás miembros de la comunidad a colaborar con él, con el trabajador social, para que él mismo logre sus objetivos. Es importantísimo, los líderes son aliados estratégicos en una comunidad rural. Utilizar lenguaje claro y sencillo. No podemos utilizar términos técnicos. La forma de hablar que tenemos entre profesionales o que utilizamos en la zona urbana no tiene que ser de la misma manera en la zona rural. Debemos utilizar un lenguaje claro y sencillo, entendible por ellos, y de ser posible también al momento de comunicar una información, volver a repetirlas a veces que sean necesarios para que esa persona, esa familia, entienda lo que queremos transmitirles, ¿no? Elaborar una lista de preguntas a priori es muy importante también. Las preguntas previas a la intervención pueden aportar datos interesantes desde el inicio del trabajo, las cuales pueden ayudar de sobremanera al desarrollo del proyecto de intervención. Estas preguntas pueden buscar identificar aspectos de la vida en comunidad de los integrantes, ¿verdad? Si tienen organización, comisión vecinal, comité de productores, si tienen estas organizaciones, tienen reglamento interno, tienen un estatuto social, cuestiones
parecidas que hacen de que nos estemos comunicando con ellos y que también al mismo tiempo estemos demostrando interés. En cuanto a recomendaciones, podemos decir de que enfatizar la parte de la comunicación también pueden utilizar como sinónimo del diálogo. Este diálogo que tanto para los miembros de la comunidad rural como para el trabajador social pueden considerarse como una pérdida de tiempo, pero el trabajador social nunca el diálogo debe considerar una pérdida de tiempo. Es más, le va a ayudar a ganar tiempo porque, como estábamos diciendo, pueden sentarse a compartir una bebida, una comida y en ese momento se puede fortalecer la confianza y pueden surgir informaciones muy importantes de parte de los miembros de la comunidad para el trabajador social. Bueno, ahora llegamos a la primera evaluación. Bueno, entonces continuamos con la elaboración del diagnóstico situacional. La importancia de un buen diagnóstico. El diagnóstico es algo fundamental, es como si fuera que el médico, uno asiste a un sanatorio, está consultando y el médico, el doctor, te hace la evaluación, te diagnostica el problema y te da el tratamiento, el medicamento y en algunos casos cirugía. La misma cosa el trabajador social. Debe de cuidar todos los detalles, todas las informaciones para elaborar un buen diagnóstico situacional para poder tomar todos los recaudos necesarios y los objetivos en base a ese diagnóstico para que estas personas, cuando se concrete el proyecto, puedan lograr mejorar su calidad de vida. Eso sería en cuanto a lo que es la importancia de un buen diagnóstico. ¿Por qué algún diagnóstico? Tomar apuntes de los datos relevantes. En ese aspecto, los datos relevantes es muy importante usar los instrumentos de evaluación. Puede ser cuestionarios de preguntas, puede ser la observación, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, y la observación es algo fundamental también, porque hay muchas cosas que los miembros de una comunidad no nos van a querer decirnos. Entonces, la agudeza de la observación es muy importante en ese aspecto. Y para tomar los apuntes de los datos relevantes. También ahí ya estamos enfocando lo que es la agudeza en la observación. El trabajador social debe desarrollar al máximo la agudeza de la observación para que no se le escape ningún solo detalle, porque el hecho de que se escape un detalle importante podría hacer que el proyecto fracase o que no llegue totalmente a sus objetivos. Después tenemos interpretar la autopercepción de los miembros de la comunidad. En un momento dado también ya hicimos referencia a ese aspecto, la autopercepción, cómo se concibe cada miembro de la realidad, de la comunidad, qué percepción tienen de la realidad que viven, si tienen la autoestima alta, autoestima baja. Eso es muy importante y el trabajador social tiene la oportunidad brillante de mejorar en el caso de que la autoestima sea baja, y lo más probable es que lo sea, porque pasan necesidad de esta gente, ¿no? Y por último, en la parte de recomendaciones, decirles de que el diagnóstico debe estar compuesto por datos cuantitativos y cualitativos. Por eso estamos hablando de preguntas abiertas y cerradas a través del cuestionario, y la parte cualitativa también pueden ser preguntas abiertas también y pueden ser también a través de la observación, ¿no? Entonces es muy importante tener estos datos, ya sean cuantitativos y cualitativos. No sé si los integrantes de la sala tienen algunas preguntas hasta el momento. Consulto nuevamente si no hay preguntas para ir continuando. Bueno, continuamos entonces en la siguiente diapositiva, cuál es la de socialización del diagnóstico. En este aspecto vamos a referirnos a lo que es la introducción del diagnóstico. El trabajador social siempre debe cuidar
de hacer una buena introducción, explicarle a los miembros de esa comunidad qué es el diagnóstico, de qué se compone, qué procesos implica, qué trabajos implica, qué objetivos tiene ese diagnóstico. El diagnóstico debe ser sutil. ¿Por qué debemos hacer un diagnóstico sutil? Porque no debe herir los sentimientos de las personas miembros de esa comunidad, porque probablemente encontremos algunas cuestiones que, por ejemplo, puedan sentirse afectados los miembros de la comunidad, decirles, por ejemplo, bueno, ustedes tienen que trabajar más, despertarse más temprano, tienen que mejorar tal aspecto. O sea que podemos decirle esas cosas, pero de una manera más agradable, que suene agradable al oído y que no sea chocante, que no sea ofensivo para los miembros de esa comunidad. Explicar los procesos y partes del diagnóstico es muy importante, porque obviamente ellos tienen que entender de que el diagnóstico es un trabajo científico donde tienen que ellos procesar también en sus mentes lo que es el diagnóstico, lo que significa. Y el ejemplo más claro que yo les había dicho, les había dado, era el tema de relacionarlo con un médico, porque lo más normal que las familias de los integrantes de una comunidad rural hayan asistido más de una vez junto a un médico para que le hagan un diagnóstico, ¿no? Aprobación del diagnóstico, esta parte es muy importante, que los miembros de una comunidad aprueben el diagnóstico, ¿sí? Porque necesitamos del apoyo de ellos, que estén de acuerdo con los resultados que obtiene el trabajador social. Decirles, por ejemplo, terminado este trabajo, encuentro que ustedes tienen un problema organizativo, falta fortalecer la parte organizacional, falta mejorar la fertilidad del suelo. Entonces ellos en ese momento tienen que asentir, tienen que decir, tienen que estar de acuerdo con ese diagnóstico que está dando el trabajador social. Después podemos también recomendar algunos aspectos que la socialización, del diagnóstico debe ser en una reunión o asamblea, no debe ser en forma individual con una persona o con una familia, siempre debe ser en una reunión o asamblea, y también dar participación en un momento dado, que el líder o los líderes hablen también y den fe y apoyen el diagnóstico que está presentando el trabajador social.